pudo arrebatar. Ni aun cuando las malas noticias vinieron a la vida de Jairo, le pudieron arrebatar esa fe que él tenía segura, porque el maestro, con sus palabras, le mantuvo esa fe. ¿No le da gracias a Dios? ¿Por qué no le da un aplauso esta noche al Señor? No podemos dejar de hablar de David. A mí me gusta mucho la historia de David. Y así como Jesucristo nos inspira una fe segura, nos inspira valentía en Él, nos inspira el estar firmes ante las circunstancias, el no tener miedo. Vamos a 1 de Samuel. Versículo 17. No, capítulo 17, perdón, versículo 34. Vamos a ver la historia que todos yo creo que conocemos. David y Goliat. Pero le voy a mostrar algo que a mí me impactó, que a mí me llena de gozo, no sé, de correr. La otra vez platicaba con una hermana que también es de Mexicali. Y digo, me platica mi hermana, qué valiente es usted. O sea, todas las de Mexicali somos valientes. Y más si somos mujeres. No se crean, no es por tenerlo en contra de los hombres, pero a veces cómo tenemos que adquirir de valentía. Y vamos a ver esta parte donde David estaba con Saúl y con esa seguridad, un jovencito, un joven pastor que no tuvo miedo a enfrentarse a algo desconocido quizás para él, pero no era tan desconocido porque él velaba los rebaños. Y dice el versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Oigan, qué valentía. ¿No le da así como que ánimo a decir? Valentía cuando tenemos al gigante enfrente. ¿Qué hacemos? Nos escondemos detrás de la falda de mami cuando ves. ¿No se acuerdan cuando era chiquito que se escondía detrás de la falda de mami? Cerramos los ojos, nos metemos en las cobijas. ¿Qué hacemos ante la adversidad? ¿Qué hizo David? Dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalí, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cómo respondo yo? Una de las preguntas. Hagamos una de las preguntas. ¿Cómo respondo yo como hijo de Dios ante los gigantes de la vida? ¿Cómo respondemos, hermanos? ¿Nos atemorizamos? ¿O tomamos la valentía que Dios nos ha dado? Así como David tomó la valentía. Él no tuvo miedo. Él era seguro, había una seguridad, una valentía que Jesucristo había puesto en él. Pero que cuando en esa misma valentía las circunstancias vienen y nos dan ahora sí que como un garrotazo en las rodillas y nos doblan. ¿Nunca le ha pasado así? ¿O soy la única que le pasa así? Es que están medio serios, hermano. No. Vamos a 1 de Samuel otra vez y vamos a ver cuando David se encontraba en angustia. 1 de Samuel 30, ahí mismo, 1 de Samuel 30. David fue un hombre de guerra. Y vamos a ver cuando la angustia, él también sintió angustia en algún momento. Yo creo que como humanos eso es normal, somos humanos. Pero vamos a leer 1 de Samuel 30, los primeros 3 versículos. Y dijo, cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día,
los de Amalec habían invadido el Negev y Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino a los que se los habían llevado al seguir su camino. David y sus hombres llegaron, pero todo el pueblo se lo habían llevado, sus mujeres, su ganado, todas sus pertenencias se las habían llevado. Y dice el versículo 4, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Si vamos al versículo 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo estaba desesperado porque se había llevado a sus hijos, sus esposas, todo, y estaban empezando a enojar contra David. David sintió angustia porque sabía que el pueblo estaba enojado. Pero ¿qué nos dice el versículo 6? Dice: hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y el versículo 8 que nos dice: y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Síguelos. ¿Los podré alcanzar, Señor? Síguelos, porque los vas a alcanzar. Si usted lee el resto de la historia, en los versículos 17 y 18, dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban en los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres, dice, hasta el 18. Si usted lee todo el resto de la historia, David recuperó todo lo que ese pueblo le había quitado. David tuvo valentía y se fortaleció en Jehová, aun cuando sintió que hasta iba a llegar, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Qué sentimos nosotros? Hace una semana atrás, yo hasta aquí había terminado de estos ejemplos, pero hace una semana, yo creo aproximadamente, el pastor hablaba de los 3 jóvenes del horno de fuego. Y yo dije: también lo voy a anotar en el sobre, pastor, y se lo voy a copiar. Pero ¿qué? Son pasajes de la Biblia que nos deben de inspirar una fe rodeada de seguridad, una valentía. ¿Qué de los 3 jóvenes? Si usted quiere leer eso de Daniel 3:17, Sadrach, Mesach y Abednego, un ejemplo de una seguridad en Dios y de una valentía, aun cuando el horno de fuego los estaba esperando. ¿Y con qué seguridad le dijeron a ese rey: no nos vamos a doblar ante tu estatua? Nuestra fe está firme. ¿Usted y yo estamos firmes ante la brecha? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? Algo que el pastor ahorita decía, y me concordaba con lo que yo venía pensando, y decía: Dios hace la obra todos los días en nosotros. Quizás usted diga: no hay por dónde empezar. Pero como cristianos, yo creo que debemos inspirar una fe segura y una valentía a otros. ¿Y por qué no? Yo me puse a pensar: ¿por qué a veces yo me inspiro eso? Tomándome yo como ejemplo al estar estudiando eso. ¿Cómo puedo yo empezar a inspirar eso? Cultivando una amistad con Dios, platicando con Él. Usted dirá: ¿cómo puedo empezar eso? Pues así como usted cultiva una amistad con alguien, es lo mismo, cultivar una amistad con Dios, hablar con Él, tener la seguridad que Él escucha. Y algo maravilloso, que las 24 horas del día no tenemos que hacer cita con Él. Hasta solo apartar un tiempo y empezar a hablar con Él. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, y ya les he comentado un poquito de esto,
En mi adolescencia yo padecí de una depresión muy fuerte. Era muy miedosa. Y recuerdo que lo que mi mamá me había inspirado en mí era acercarme a Dios. Pero yo no le dije a nadie de mi familia de esta situación que yo estaba pasando. Yo todo me lo guardé. Pero yo recuerdo que yo empecé a apartar ese tiempo. Yo antes de irme a la secundaria, recuerdo que estaba en el tiempo de la secundaria, de la adolescencia, y empezaba a apartar un tiempo para con Dios, porque yo necesitaba ser libre de algo que me ahogaba. Yo no sé cuántos aquí han padecido de eso. Dios los ha liberado de eso, hermanos. Es algo horrendo. Si a usted le duele la cabeza, pues quizás usted se toma una píldora y el dolor se va, pero una depresión es un tormento de día y de noche. Y yo recuerdo que yo veía que no pasaba nada, al contrario, las cosas se agravaban, me daba más miedo, me daba miedo salir, no quería separarme de mi mamá. Y yo recuerdo que solo dije, toda mi fe, toda mi fuerza física interna, yo la puse en Él. Y le dije, solo tú me puedes sanar, solo tú puedes sacarme de este hoyo en el que estoy. Y yo recuerdo que yo no entendía en ese momento por qué yo estaba pasando eso. Pero yo recuerdo que hubo una mañana en que el Señor visitó mi vida y como un rocío, Él fue liberándome desde mi cabeza hasta la punta de los dedos de mis pies. Yo no lo puedo olvidar. Pero ¿saben qué? Yo a través de esa situación recuerdo que inspiré a otros, quizás inconscientemente. Porque yo recuerdo que una de mis compañeritas de la escuela, en una ocasión, estaba yo en la iglesia y ella me buscó. Y me dijo, la mamá de ella era de esas personas que su pielecita está manchada, es manchada, tiene manchas. Y yo recuerdo que me senté con ella y ella me buscó y me dice, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Yo, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Sabes? Que yo sentía una paz y una seguridad. Era algo maravilloso lo que yo sentía dentro de mí porque Cristo me había liberado de ese tormento. Y yo recuerdo que ella se sentó y empezó a hablar de la situación en la que ella estaba pasando y me decía, me están empezando a salir manchas como las de mi mamá, pero yo no quiero tener eso. Entonces cuando ella me dice eso, yo le dije, no te va a pasar nada. Yo recuerdo que oramos las dos juntas, reprendimos ese miedo que ella tenía, esos pensamientos que ella tenía. Hermano, las manchas en ella desaparecieron. Si usted y yo, sí, den un aplauso al Señor. Si usted y yo nos ponemos en la brecha, la mujer de flujo de sangre fue y buscó a Jesús. Jairo se postró y se arrodilló ante él y le pidió que entrase a su casa porque había una necesidad. David le permitió al Señor que abristara sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. ¿Qué de usted y de mí? La misma televisión a veces se inspire a sus hijos a que estudien, apóyelos en el cristianismo. Hermanos, preparémonos para inspirar a otros. Leamos la palabra, tengamos esa comunión con Jesús, que Él empiece a cambiar nuestras sedes y que nos empiece a guiar a donde Él quiere que nos guíe, hasta donde Él quiere llevarnos. Nunca se ha puesto a pensar, yo quiero ser lo que Cristo quiere que yo sea. Yo esta noche espero que no nos haya revoloteado o hecho más bolas. No, hermanos. Espero que les quede algo. Aleluya. Inspirar a otros. Yo sé cuando se pone un perfume rico que pasa, qué rico huele el hermano. Que nuestras vidas inspiren a otros a que puedan conocer el poder y la majestad de Dios. Yo con esto los dejo, porque pensé que el tiempo se me iba a ir bien lento, pero se me fue bien rápido. Así es que espero que podamos llevarnos algo a casa, hermanos, y poderlo hacer una realidad. Pídale a Dios. Si usted no sabe cómo, empiece a pedirle a Dios la dirección de su Espíritu Santo. Y yo sé que Dios va a hacer la obra, lo que Él tiene que hacer. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado
almacén, Señor.